Así que, bueno, hoy lo que me toca darles a ustedes es nombre, que es la unidad 12.1 del programa, bien, uno de los atributos de la personalidad. Profe, eso ya lo dio otro profesor. Sí, ya lo vimos. Bueno, porque a mí me dijeron que diera eso hoy. Y a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque No, profe, porque dijo el otro profesor que tuvimos que si teníamos que terminar de ver ese tema, que lo termináramos con él. O sea, que lo termináramos que ver con él, si teníamos que ver algo. Sí, dijo como que no lo hacía otro profesor. Claro. Ya vieron hasta apellido. ¿Y tienen alguna duda de lo que vieron hasta ahora? Porque es lo que me tocaba dar a mí, justo. Por eso les digo, porque no tengo preparado, digamos, otro como para... nombre, apellido, sí. Nos falta Nombre de apellido vimos, lo que no vimos hasta ahora fue, como dice el compañero, domicilio y estado civil. Domicilio de estado civil. A ver, aguárdenme un segundito, ¿eh? Por las dudas voy a consultar algo y ahí estoy con ustedes. Bueno, chicos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seguir con adopción, que es el artículo 68 en adelante, ¿sí? Voy a seguir con ese. Y bueno, después, porque no me puedo comunicar con la doctora justo ahora, así que para consultarle por las dudas. Pero bueno, yo después hablo con la doctora para comentarle, y bueno, y de última mañana ustedes verán lo que falte o lo que quede de lo otro con el doctor. Porque si no, no quiero pisarme con otro tema, por eso. Así que vamos a hacer así, arrancamos desde adopción. Esperen que voy a compartir la pantalla. Necesito que el anfitrión me pase el hospedador. Ahí estamos. No sé si... Dale, gracias. No. ¿Qué unidad es adopción? No, estamos dentro del nombre, pero vamos con el artículo 68, que es, esperen, que ahí voy a poner la pantallita.
que vamos a hablar de la parte de adopción, en cuanto al nombre. Esto ya lo vieron. Adopción. Acá. El caso del nombre del hijo adoptivo y todo eso, ¿sí? Arrancamos de ahí, porque me dijeron que vieron hasta el 64, ¿no? Bueno. Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a arrancar con esto y yo, bueno, después hablo con el doctor para comentarle y cualquier cosa él también seguramente va a hacer capaz algún repaso o algo en los puntos que él considere fundamentales, entiendo yo. Bueno, vamos con adopción. El artículo 68, entonces, lo que nos dice es que el nombre delictivo se va a regir por lo dispuesto en el capítulo 5, el título sexto del libro segundo del Código. Entonces, para hablar de este tema, primero lo que les voy a tener que contar yo es que existen 3 tipos de adopción en nuestro código, ¿sí? Y que van a estar definidas en el artículo 620. Esperen que voy a correr esto porque está y no quiero que se escuche el ruido. Ahí está. Bueno. A ver, bien. Entonces, según el artículo 620, hay 3 tipos de adopción. Tenemos la adopción plena, que es a través de la cual, digamos, se le otorga al adoptado la condición de hijo, y la que extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen. Bien. La adopción simple va a ser aquella que se le confiere al adoptado el estado de hijo, pero no crea vínculos jurídicos ni con el cónyuge del adoptante, ¿bien? Ni con los parientes del adoptante, ¿bien? O sea, solo crea vínculos jurídicos con el adoptante directo. Y la adopción de integración, que es la que se da cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. Bueno, el Código establece en el artículo 623 como principio general que el prenombre del adoptado tiene que ser respetado. Ese es un principio general que va a regir siempre para todos los casos de adopción, ¿bien? Lo que nos va a decir acá es que excepcionalmente y por razones fundadas, el juez va a poder disponer la modificación del prenombre del adoptado. Por ejemplo, se puede modificar el prenombre del adoptado por uno con el cual el adoptado se sienta más identificado, ¿bien? Pero bueno, esos son, digamos, casos de excepción. A ver si acá yo les puse... Esperen. Bien. Bien, perfecto. Bien. Entonces, la adopción plena, vamos a arrancar obviamente primero con la adopción plena, que es el primer supuesto. La adopción plena puede ser unipersonal o puede ser conjunta. Y el artículo 626 nos va a decir cuáles son las reglas que se tienen que seguir para poder adquirir el apellido en cada uno de los casos, ¿bien? En la adopción unipersonal, el hijo adoptivo va a llevar el apellido del adoptante, ¿no es cierto? Y si el adoptante tiene doble apellido, puede pedir que se le ponga al adoptado el doble apellido también. Si es Rodríguez Gómez, puede pedir que se le ponga al adoptado Rodríguez Gómez también. Bueno, adopción conjunta. En el caso de la adopción conjunta se aplican las mismas reglas que para el apellido de los hijos matrimoniales que ustedes ya vieron, ¿bien? Se aplican las mismas reglas que el artículo para el apellido de los hijos matrimoniales. Ahora, con respecto al apellido de origen del adoptado, la regla general es que no lo va a conservar, ¿bien? En este caso. ¿Bien? El prenombre lo conserva, por regla general. El apellido no lo conserva. ¿Bien? Pero, solo como excepción, a petición, obviamente, de parte interesada, y en el fundamento, en el derecho de la identidad del adoptado, el juez puede disponer que el apellido de origen del adoptado lo conserve, o sea, que se incorpore en cualquier parte o en cualquier lugar del nombre del adoptado. Eso lo puede, si es que lo pide el interesado, ¿bien? O sea, el adoptado, el chico. Y la última parte del 626 nos dice que en todos los casos el juez va a tener que oír al adoptado, valorar la opinión del
del menor, siempre y cuando cuente con el grado de madurez suficiente y con la edad de ese grado de madurez suficiente. Esto es un requisito que en realidad siempre se pone, que se tiene que escuchar, por lo general, más allá de que el artículo diga cuente con edad y grado de madurez suficiente, por la Convención de los Derechos del Niño, se tiene que escuchar siempre al menor, y bueno, eso se refiere en cuanto a tomar en cuenta o no la opinión, ¿no es cierto?, el grado de madurez, a eso se refiere. Vamos a ver la adopción, el apellido en la adopción simple, que acá el 627, entre los efectos que establece de la adopción simple, dice que el adoptado con edad y grado de madurez suficiente, o los adoptantes, pueden pedir que se mantenga el apellido de origen del adoptado, ¿bien? Y si no hay petición expresa, la adopción simple se rige por las mismas normas que la plena, en este sentido, que es lo que acabamos de ver recién. O sea, el adoptado con edad y grado de madurez suficiente, que es lo que siempre se pide, puede pedir que se mantenga el apellido de origen, ¿bien? Y si no hay una petición, se rige las normas de la adopción plena. Por otro lado, la adopción simple, a diferencia de la plena, se puede revocar, ¿bien? Entonces, para el supuesto en que se revoque la adopción simple, el adoptado va a perder el apellido de adopción, pero el juez puede autorizar en determinados casos, a fin de resguardar, digamos, su derecho a la identidad del adoptado, que conserve el apellido de adopción, que la verdad no se suele dar mucho, pero en resguardo de la identidad, porque imagínense que es un chico que es adoptado, que capaz que va de una familia a otra, porque justamente la adopción simple, como tiene la posibilidad de ser revocada por un montón de cuestiones, ¿no? Puede ser que no nos vamos a meter en ese punto para no embrollarnos más, pero como puede ser revocada, y el chico capaz que tiene un apellido y después vuelve al hogar, bueno, por una cuestión de para que el chico sienta no se le lesione tanto su identidad, un día se llama Gómez, otro día se llama Ramírez, otro día se llama, bueno, puede en determinados casos el juez, dejarle el apellido de los adoptantes en la adopción simple. Bien, ahora, el apellido en la adopción por integración, en realidad, este apellido, esta norma, digamos, parte no tiene normas específicas sobre el apellido, digamos, para este supuesto del código, sino que en realidad, en estos casos, se mantiene, como se mantiene el vínculo filiatorio entre lo que sería el adoptante y su progenitor de origen, bien, el menor va a conservar el apellido de su progenitor, porque en realidad acá lo único que hace es, por decir, la pareja de la otra persona adopta a su hijo, pero este chico sigue teniendo su padre, sigue teniendo su apellido, fue reconocido, bien, entonces en realidad va a conservar el apellido que ya de por sí tiene, que se da en realidad en casos que, por ejemplo, el padre puede haber fallecido, bueno, se dan en determinados casos específicos la adopción, o que no, puede ser igual también el caso en que no haya sido reconocido y que, por ejemplo, lleve el apellido nada más de la madre del chico, entonces, por decirlo, o del padre, dependiendo del caso, ¿no? Obviamente, y entonces la pareja también lo reconozca y le incorpore su apellido. Bien, en esos casos. Pero no hay normas específicas en cuanto a la adopción por integración respecto a lo que es el nombre. Bueno, acá justo yo les había puesto lo principal. Vamos a ver cambio de nombre. Bien, bueno. A ver, sí, está bien. Bueno, en materia de nombre, el principio general es la inmutabilidad, que ya capaz que ya lo hablaron un poquito a esto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que el nombre se le impone a la persona, no se puede modificar este nombre, ¿bien? En principio. Es inmutable, no se puede modificar. Y el fundamento que tiene este principio es justamente por razones de seguridad jurídica, porque permitir que una persona cambie su nombre de manera arbitraria o aleatoria y frecuentemente o cuando se le dé la gana, digamos, traería obviamente que caos jurídico, desorden jurídico, más allá de que también podrían generarse incumplimientos de deberes y obligaciones, o sea, justamente estas inseguridades jurídicas de las que le decía. A ver, no es que no se pueda llegar a demostrar
Por ejemplo, porque yo me refiero a un caso de, no sé, yo tengo un contrato de alquiler con una persona y me cambio el nombre y ahora en vez de Eugenia Rodríguez me llamo, no sé, Romina Rodríguez, no lo sé, entonces, o me llamo Roberto Rodríguez, entonces, en ese caso, yo dejo de incumplir el contrato, por ejemplo, y ahí puedo decir, no, yo ese contrato no soy yo soy otra persona. Bueno, hay cuestiones para demostrarlo, ¿no? Como a partir de qué momento uno celebró el contrato, que seguís siendo la misma persona, o sea, se pueden demostrar, no es que no, pero a lo que apunta este principio es decir que genera igualmente un desorden jurídico, porque hay que hacer toda esa maquinaria en movimiento solamente porque una persona se le ocurre un día cambiar el nombre o no. Por eso que en principio, si todos pudiéramos cambiar así como quisiéramos el nombre, se generaría ese desorden que estaríamos todos los días con este tipo de cuestiones. Entonces, por eso es que en principio es inmutable. Bien. Y ahora vamos a ver los supuestos de excepción a esta inmutabilidad, ¿bien? Del nombre, porque el nombre se puede cambiar. Entonces, acá tenemos el artículo 69. El artículo 69 lo que nos va a decir es una serie de supuestos de excepción al principio de inmutabilidad, que obviamente van a permitir el cambio de nombre. Lo que nos dice el artículo es, el cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se consideran justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros, a el seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad, el raigamen cultural étnico-religiosa, la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se considera justos motivos y no requiere intervención judicial el cambio de prenombre por razones de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o identidad. Bueno, la norma establece en primer lugar, digamos, un criterio general que habilita el cambio de nombre, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué hace? Utiliza la expresión justos motivos. Ahora, esta expresión, si leemos nada más el primer párrafo, pareciera que queda librada a la interpretación judicial, por lo que nos diría el artículo, como que el juez va a decidir cuándo son justos motivos. Pero después la norma también nos da una serie de supuestos que habilitan el cambio de nombre, a modo ejemplificativo, porque vieron que ahí usa la expresión entre otros. Entonces nos da como unos ejemplos de cuáles serían los justos motivos. Y el inciso A nos habla del seudónimo, que en realidad lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es otro de los apartados, pero bueno, como dice el artículo, en principio puede sustituirse el prenombre o el apellido cuando adquiere notoriedad. Vamos a pasar al inciso B ahora, y después retomamos lo que sería lo del seudónimo, para no repetir. El inciso B, que es raigamen cultural étnico-religioso, nos habla. Este inciso lo que apunta es a justificar el cambio de nombre, digamos, en alguna cuestión de raigamen étnico o religioso, es decir, que fundamentan el cambio de nombre en el hecho de pertenecer a una determinada cultura, etnia o religión, o por rechazar o alguna de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la persona tiene, no sé, un rechazo a la religión cristiana y justo se llama cristiano, entonces pide que se cambie el nombre por Cristaldo, por ejemplo. O, por ejemplo, también en el caso del respeto a la identidad cultural o étnica, digamos, esta posibilidad abre la posibilidad del cambio de nombre, por ejemplo, en el caso que supongamos que hay un menor que es adoptado, que es de origen africano, y que lo adoptan argentinos, ¿bien? Y este nene podría, si es que siempre que posee al grado de madurez suficiente, como nos exige la norma, puede solicitar el cambio de nombre, qué sé yo, pongámosle que que le pusieron de nombre los adoptantes Carlos, ¿no es cierto? Entonces él puede pedir que se le cambie a Yacac, pongámosle que es un nombre africano, ¿no es cierto? Y esto se lo tendrían que permitir porque sería en respeto a su identidad cultural de este menor que es de origen africano, por ejemplo. Ese sería un caso en eso. La afectación el inciso C, tenemos que ser la afectación a la personalidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Este último supuesto, lo que se refiere es a la afectación de la personalidad del que solicita el cambio de nombre. O sea, en este punto, la jurisprudencia admitió el cambio de nombre en los casos en que existen lesiones al honor de la persona, por ejemplo, como por ejemplo, a ver, en el caso de que el nombre que tiene la persona, o el apellido, ¿no es cierto?, sea deshonrado públicamente por los padres de esa persona, ¿bien? Y entonces, en estos casos, él no quiere llamarse más, no sé, Ortega, porque hay un trasfondo, o Puccio, por todo el trasfondo que tiene el apellido de la familia. Entonces en ese caso pide que se cambie el nombre porque por esta situación, por ejemplo. Y en este caso, para que proceda, digamos, este cambio de nombre, es suficiente con que el hecho que se haya cometido, o que hayan cometido los padres o los parientes, ¿no es cierto?, sea grave y haya adquirido notoriedad, ¿bien? Para que se den estos casos de afectación de la persona. Por ejemplo, si hay una lesión al honor, como yo les decía, el caso Puccio, por decirlo, de la persona y todo el trasfondo que tiene, esa persona puede pedir que se le cambie el apellido por una cuestión que, bueno, que es conocida, que tiene notoriedad y una causa grave, ¿no es cierto? Bueno, y la última parte, del artículo se refiere a justos motivos que no requieren intervención judicial, ¿bien? Yo no sé si les tenía, bueno, no, no, está bien. Justos motivos que no requieren intervención judicial. Acá el código lo que hace es alusión a la ley de identidad de género, y permite, en este caso en la ley de identidad de género, el cambio de prenombre por la vía administrativa, que vieron es cuando en esos casos cuando la persona adopta el género de acuerdo a la vivencia interna que tiene, ¿no es cierto? En esos casos, que creo que son, si no me equivoco, el artículo 2 y el artículo 4 de la ley de identidad de género, que si no me equivoco es la ley 26.743, esa. En esos casos, por vía administrativa, la persona cuando considere que él, según su vivencia interna, que no condice su nombre con su vivencia interna, justamente, de género, puede solicitar el cambio de nombre. También en este párrafo dice que no es necesario, digamos, habla de unos casos donde no es necesario la intervención judicial, pero en estos casos sí va a ser necesario que se acredite el delito conforme a la ley penal, que es en los casos cuando se solicita el cambio de nombre por haber sido víctima de desaparición forzosa, por haber habido, por apropiación ilegal, por alteración del estado civil, o del estado civil o de la identidad de la persona, ¿bien? En esos casos no se necesita una intervención judicial, digamos, pero para hacer el cambio, pero lo que sí se necesita es la acreditación del delito, ¿bien? Para que proceda el cambio. En cambio, en lo que sería en la ley de identidad de género, solamente se puede pedir por vía administrativa eso. ¿Bien? Bueno, proceso judicial para el cambio, me fui, acá. Proceso judicial para cambiar el nombre o el apellido de la persona. Bueno, en este punto lo que vamos a ver es que el código establece normas procesales mínimas para poder realizar el cambio de nombre o del apellido de la persona. Y el código en el artículo 70 nos dice, todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que prevé la ley local, con intervención del Ministerio Público. El apellido debe publicarse en el diario oficial una vez por mes en el lapso de 2 meses. Puede formularse oposición dentro de los 15 días hábiles contados desde la última publicación y debe requerirse información sobre medidas precautorias existentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios. O sea, con esta medida, acá lo que el código quiere es proteger los intereses de los terceros, ¿bien? Porque yo para poder saber, para darle publicidad al cambio de nombre, lo tengo que inscribir, si no, los terceros no saben que yo me cambié el nombre. Es una forma de justamente proteger los intereses de los terceros, más allá de que ordene rectificar todas las partidas, etc. Bueno, o sea, esta medida, primero vamos a ordenarnos. Esta medida ustedes ven que alude a que tienen que requerirse informes para determinar la existencia de medidas precautorias respecto al interesado, pero lo que no dice el artículo es a quién se le tienen que pedir estos informes, ni cuál es el efecto en el caso de que existan esas medidas, ¿no es cierto? Pero bueno,
se entiende que esos informes se van a tener que pedir a los registros, como por ejemplo el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo, o al registro de estado civil también se le puede pedir, pero a diferentes registros, porque si la persona tiene, o el registro automotor, o sea, todos los registros que estén relacionados con la descripción de cosas de la persona, digamos, de propiedad de la persona, más que nada, porque en estos casos se tienen que cambiar. Si yo tengo una propiedad que está a nombre de Eugenia Rodríguez, y yo después me cambio el nombre y me pongo, como yo les decía, no sé, Gerardo Rodríguez, el registro de la propiedad inmueble van a tener que cambiarlo, ¿no es cierto?, para que a partir de ahora el propietario sea Gerardo Rodríguez y no Eugenia Rodríguez, por ejemplo. Entonces, a ver, digamos, el hecho de que existan medidas precautorias no va a impedir el cambio de nombre, ¿bien? ¿Por qué? Porque si existe, lo único que se tiene que hacer es dejar constancia del cambio de nombre en el registro, en el cual se encuentra asentada la medida, ¿bien? Y bueno, la sentencia, que digamos va a establecer ese cambio de nombre, nos dice el artículo que tiene efectos erga omnes, y tiene que ser inscripta en el registro civil. Y con la sentencia también se tienen que rectificar, dice el artículo, todas las partidas, títulos y asientos, donde conste el nombre de esta persona, ¿bien? ¿Y por qué se tiene que hacer eso? Porque, por ejemplo, si se rectifica el apellido y o el nombre de una persona adulta que tiene hijos, se tienen que también rectificar las partidas de nacimiento de él, obviamente, y las de sus hijos también, ¿bien? Por eso se tienen que también rectificar todas las partidas. Hay que enviar oficios a todas las reparticiones en donde la persona tenga el nombre inscrito por alguna cuestión. Bueno, vamos a pasar a las acciones de protección del nombre, ¿sí? A ver, ay, no funciona esto. Bueno. Ahí está. Bien. Quería ver si había algún mensajito o algo, pero no. Bien. Vamos a pasar a las acciones de protección entonces del nombre. Existen 3 acciones para poder proteger el nombre de la persona, y son las que están en el artículo 71 del Código Civil y Comercial. Son la acción de reclamación o reconocimiento de nombre, la acción de impugnación, contestación o usurpación de nombre, y la acción de supresión de nombre. Bueno, a ver, el artículo 71, lo leemos, ya que lo tengo acá. Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro para que cese en ese uso, y aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa algún perjuicio material o moral, para que cese en su uso. En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y perjuicios, y el juez puede disponer la publicación de la sentencia. Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado, si ha fallecido, por sus descendientes, cónyuges o convivientes, y a falta de estos, por los ascendientes o hermanos. Bueno, fíjense que se los puse en esta, yo acá les puse la legitimación activa, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los que pueden solicitar las acciones de protección del nombre? O quienes pueden instaurar la acción, son, en primer lugar, obviamente, el interesado. Ahora, si no está el interesado por cualquier cuestión, la van a poder entablar sus descendientes, su cónyuge o su conviviente. Y si tampoco hay descendientes, cónyuges o conviviente, la legitimación activa la van a tener los ascendientes o los hermanos de esta persona, ¿bien? Ellos son los que pueden entablar cualquier acción de protección del nombre, ¿bien? Y además, bueno, todas las personas... en todos los casos, se puede reclamar los daños y perjuicios que ocasione el uso indebido del nombre. O sea, estas cuestiones, digamos, que serían comunes a la legitimación y el efecto, el hecho de poder reclamar los daños y perjuicios, es común a todas las acciones. Vamos a ver la primera acción, que es la acción de reclamación o reconocimiento de nombre. Bueno, esta acción sería la que se le confiere a la persona a la cual se le ha negado o se le ha desconocido el derecho a usar su nombre, ¿bien? Es la que se le da a la persona que se le ha negado o se le ha desconocido su derecho a usar su nombre. ¿Y cuál es el objetivo de esta acción? El objetivo es obligar a la persona que
digamos, persiste en esa actitud de negarle o desconocerle el nombre, a que cese en esa actitud de negarle o desconocerle el nombre. Y en estos casos, en estos casos es necesario, si es necesario, mejor dicho, se va a publicar la sentencia en la cual se le ordena a esa persona que cese en la actitud de negarle o desconocerle el nombre, ¿bien? Que esto puede ser o no, dependiendo del caso, como sea la situación. Ahora, vamos a la acción de impugnación, contestación o usurpación del nombre. Bueno, esta acción es la acción que también se le confiere, digamos, al interesado contra aquella persona que usa su nombre sin derecho, ¿bien? O sea, A usa sin derecho el nombre de B, ¿bien? Y el objetivo que va a tener esta acción, o el objeto, es lograr que esa persona cese en el uso indebido del nombre, y por supuesto que le resarza los daños y perjuicios ocasionados, como en todas las acciones. O sea, es decir, que para que proceda esta acción, es necesario que exista un uso indebido del nombre. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta acción, digamos, no va a proceder si el demandado utiliza correctamente el nombre, como sería en el caso de una homonimia, ¿bien? O sea, en el caso en que dos personas se llamen por igual. En ese caso no va a proceder esta acción de impugnación o de usurpación del nombre, ¿bien? Después, bueno, por último tenemos la acción de defensa del buen nombre o de supresión del nombre, y esta sería la acción que se le confiere al titular cuando su nombre se usa como maliciosamente, por ejemplo, para designar alguna cosa o algún producto, que puede ser un producto industrial, un producto comercial, o, por ejemplo, para designar el nombre de un establecimiento, o cuando se utiliza para el nombre como una marca, o como una insignia comercial, o bueno, en este tipo de casos se puede instaurar esta acción, pero siempre que ese uso del nombre le traiga a la persona algún perjuicio material o moral. O sea, el objeto de esta acción es lograr que, obviamente, que cese como en toda esa situación, y por supuesto que se le indemnice a la persona por los daños y perjuicios ocasionados. Y el fundamento de esta acción, de defensa del buen nombre, radica en el hecho de que ese uso indebido del nombre, para cualquiera de todos estos fines que más o menos le comenté, puede llegar a lesionar, ¿qué cosa? La personalidad, ¿bien? El honor o hasta la intimidad del sujeto, ¿bien? O sea, en esos casos se puede pedir que se accionar con la defensa del buen nombre. Entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entonces entre la acción de impugnación y la acción de usurpación del nombre? O sea, entre este y la anterior. La diferencia que hay es que mientras, digamos, en la acción de usurpación, una persona se atribuye el nombre de otra persona, o sea, el nombre que no le corresponde a esa persona porque no le es propio, y también esta persona se hace conocer con este nombre, de hecho hasta puede llegar a firmar con ese nombre, en la acción de supresión o de defensa del buen nombre, lo que pasa es que el nombre que usa el nombre no lo usa la persona, sino que se utiliza el nombre de esa persona para designar una persona de fantasía, o alguna cosa, o algún comercio, o alguna insignia comercial, o una marca, o bueno, lo que vimos, o una industria, bueno, y que eso, le pueda llegar a ocasionar algún perjuicio. Todo tiene sus variables, ¿no es cierto? Todo va a depender también del juicio, porque tampoco es que uno, no sé, pongámosle que la Campañola tiene mala fama y yo hago un juicio porque tengo apellido Campañola. Hay que ver, vieron los casos. Pero bueno, en eso consiste en cada una de las acciones, para que sepan bien, que en realidad lo que tienen que saber bien es a qué apunta cada acción, sencillamente, o sea, absorber bien el fin que tiene cada acción y en qué casos procede, y distinguirlas bien, ¿bien? Es lo único que se pide más que nada. Y la legitimación activa, y bueno, y también ¿cómo se llama? El resultado en cuanto a qué es lo que se le puede reclamar, los daños y perjuicios, ¿bien? Vamos a ir al seudónimo, que era lo que yo más o menos les había dicho que en un principio para que lo podamos ver, que lo habíamos dejado medio en stand-by, digamos. Ustedes saben que etimológicamente la palabra seudónimo significa nombre falso, ¿bien? No sé si lo sabían, pero bueno, etimológicamente significa nombre falso.
Y bueno, el concepto es el que yo les puse ahí, o sea, el seudónimo lo utiliza la persona lo utiliza para designarse a sí misma voluntariamente, y puede ser porque quiera ocultar su verdadera identidad, o para darle un realce o alguna característica a su nombre en el ejercicio de su actividad, ¿no es cierto? Ese sería más o menos una definición o concepto que se le puede dar de seudónimo, y el seudónimo puede estar formado, digamos, por un nombre y apellido, o por un prenombre, o por una designación de fantasía. Acá es importante, ¿saben qué? Diferenciar entre el seudónimo y los apodos o los sobrenombres, ¿bien? O sea, los apodos o los sobrenombres son aquellos que surgen de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y que en realidad se caracterizan porque no se los pone la misma persona, sino que son impuestos por otras personas, y por lo general tampoco se los suelen poner los padres a los sobrenombres. Puede ser que pero por lo general se los suelen imponer otras personas, el grupo de amigos, ¿bien? Los apodos o los sobrenombres suelen, digamos, reflejar alguna característica física o alguna habilidad que tiene la persona o con la que se identifica la persona, y de hecho los sobrenombres hasta en algunos casos pueden llegar a ser peyorativos. Bueno, unos ejemplos de sobrenombre es el flaco, el mudo, el rengo, el colorado, bueno, esos serían sobrenombres. Pero bueno, todo este tipo de denominaciones no son seudónimos, ¿bien? De hecho, en el ámbito del derecho privado, el apodo, digamos, tiene hasta importancia en el testamento, ¿bien? Por ejemplo, digamos, cuando se designa un heredero en el testamento con un sobrenombre, se considera que está suficientemente identificado, por ejemplo, como para heredar. Entonces tiene un cierto peso los apodos o los sobrenombres, ¿no es cierto? También, por ejemplo, lo que dice la doctrina dice que se acepta que un testamento esté firmado con el sobrenombre que tiene la persona. Por ejemplo, no sé, si le dicen La Pocha, firma el testamento de La Pocha y eso tiene validez. Tienen una cierta, en el ámbito del derecho privado, cierta relevancia, pero no tiene nada que ver con los seudónimos, ¿bien? Es otra cosa. Y bueno, a diferencia del nombre, de hecho el seudónimo no es de uso obligatorio, como el nombre, que el nombre sí lo es, y el seudónimo obviamente que es, como dijimos ya, que es voluntario, o sea que no se va a adquirir ni se transmite por filiación, y la persona también lo va a poder cambiar cuando quiera el seudónimo, ¿bien? O lo puede dejar de usar también cuando quiera. Además, el seudónimo se va a adquirir por el uso prolongado y por su notoriedad, ¿no es cierto? O sea, el seudónimo tiene la protección de ser un derecho intelectual, según lo que establece, o a través de la ley 11.723. A ver, por esta ley es que se faculta, digamos, a todos los autores que usan seudónimos a poder registrarlos, ¿bien? Y de esta manera ellos adquieren la propiedad de esos seudónimos. Y así es como digamos, ese seudónimo pasa a formar parte de la propiedad intelectual de la persona, que se da obviamente en los casos de las personas que sean conocidas con ese seudónimo y que se dediquen a alguna actividad que le genere en realidad un beneficio económico. Por ejemplo, en el caso de los autores, ¿no es cierto?, de los escritores, perdón. Y bueno, acá yo les puse, el seudónimo se encuentra regulado en el artículo 72, en este artículo dice que el seudónimo que hubiese adquirido notoriedad goza de la tutela del nombre, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿por qué esto es importante? Por lo tanto, esto quiere decir que al seudónimo le van a ser aplicable, por ejemplo, las acciones de protección del nombre que recién vimos, la acción de reclamación, la acción de usurpación, la acción de supresión del nombre. Y el artículo también nos dice algo que es muy importante, que para que tenga protección el seudónimo tiene que haber adquirido notoriedad, pero fíjense que el artículo no habla de la inscripción para que sea protegido, por ejemplo, el seudónimo. Bien, pero vieron que a la vez la ley de propiedad intelectual protege el nombre, cuando se inscribe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no va a ser suficiente con la inscripción del seudónimo, ¿no?, en el registro de la propiedad intelectual, sino que lo que se va a necesitar es que el seudónimo adquiera notoriedad, o sea, que sea conocido, que sea famoso, ¿bien? Lo cual en realidad sería bastante lógico, porque si el seudónimo no alcanza determinada fama, la persona no podría invocar un mejor derecho frente a otra persona que usa ese seudónimo y que ya es conocida con ese seudónimo, por más que lo tenga inscrito. O sea, la persona
que lo tiene inscripto no podría, en definitiva, invocar un mejor derecho que el que ya es famoso con ese seudónimo, por más que no lo tenga inscripto. ¿Bien? Pero bueno, el seudónimo notorio entonces goza de protección, aunque no esté inscripto. Eso sería, digamos, el resumencito de eso. Y bueno, muchos escritores en realidad trabajan bajo nombre de seudónimos. Por ejemplo, Pablo Neruda era un seudónimo. Su verdadero nombre era Neftalí Reyes, si no me equivoco. Y de hecho Stephen King también utilizó seudónimos para escribir, que era Richard Bacham era el seudónimo que utilizaba, porque en la época no se le permitía publicar más de un libro por año a Stephen King, entonces él empezó a utilizar un seudónimo para poder publicar, y también un poquito para sacarse de encima las presiones de ser Stephen King, ¿no? Así que bueno, eso más o menos con el seudónimo. Bueno, acá es el último punto de lo del nombre, esto, que en realidad es lo que a mí me tocaba dar. Así que chicos, no sé si tienen alguna duda o quieren que veamos algo respecto de esto, porque no quiero darles alguna otra cosa, porque como me dijeron que diera esto, tengo miedo de pisarme con algún otro compañero, y no quiero generar un problema en ese sentido. No sé si tienen alguna duda o quieren que reveamos alguna cuestión de esto, me lo pueden decir, y si no, vamos Hola. a tener que finalizar la clase acá. Sí. Profe, yo sí tengo una duda que va más que nada respecto al apellido. En el caso de que dos cónyuges no tengan un hijo y que cada uno de ellos cuente con dos apellidos, supuestamente leí algo que decía que tanto la persona tipo que nace puede tener apellido tanto de la madre del padre o de la madre y de la madre, etc. O sea, puede tener dos apellidos. Sí. ¿Qué pasaría en el caso de que, supongamos el caso atípico, un padre y una madre, bueno, tengan dos apellidos, ¿no? El hijo que nazca de esa relación, ¿puede tener 4 apellidos? ¿O cómo sí, porque no hay límites en el apellido. No hay límites en el apellido. Podría tener la cantidad de apellidos que quiera. Se le podrían poner. Ah, bien, no sabía eso. Gracias. Claro, ahí fíjense que, pero si te fijas, creo que Rivera lo menciona a eso. Pero sí, vieron que el nombre sí tiene un límite, digamos. Lo vieron a eso, ¿no? ¿O no? O capaz que sí, lo vieron nos dijeron que como que el nombre tenía de límite 2 nombres, o sea que vendría a ser el nombre y el prenombre, pero si era un nombre de origen, tipo de aborigen, podías tener todos los nombres que vos quisieras, que no había límite en el caso de que fuera aborigen. Claro. Está bien. Sí, está bien. ¿Eso le comentó el doctor? Sí, lo vieron con él, digo, a eso voy. Bien. Sí, nos comentó eso. Sí. Por eso, esa es también la diferencia un poco con el apellido, ¿no? Que el prenombre sí tiene límites, bueno, en el artículo 63 que se ven los límites, o las reglas en realidad para la elección del prenombre. Creo que es el inciso, el que establece el límite de los límites a la cantidad, creo que es el inciso B, si no me equivoco. A ver, yo lo tengo acá, justo. Cambio de nombre. Yo acá justo les había armado, esta. Les había armado esto donde les ponía los ejemplos de límites a la imposición de los prenombres, y ahí está la norma, para que supieran. Pero en el caso del apellido, que era tu pregunta, no tiene límites. Podés ponerle la cantidad que quieras. Gracias, profe. De nada. Y es conocido con ese apellido y se divorcia. ¿Lo puede mantener el apellido, no? Sí, Valentina, lo puede mantener. Si es conocida, puede pedirle al juez
que conservar el nombre porque ella, por ejemplo, o él, no importa, es conocido con ese nombre. Con el nombre, es conocida profesionalmente con el nombre del marido, sí, lo puede conservar. ¿No puede repetir la ley en relación al uso? La ley de protección. La ley es de protección es la ley de propiedad intelectual, la 11.723, si no me equivoco ahora. Sí, la ley 11.723 es la ley pero esa es la ley de los derechos intelectuales. Está protegido, digamos, el seudónimo a través de esa ley, pero en realidad lo importante es lo que dice el artículo, ¿no es cierto?, lo que dice el código, porque lo que yo le decía, si bien el artículo 72 nos dice que en realidad, bueno, goza de la tutela de ser un derecho intelectual, en realidad lo importante es cuando el seudónimo goza notoriedad, ¿bien? Porque no importa, si vos lo tenés inscripto, y a través de esa inscripción, justamente, uno lo protege, porque lo establece la ley de protección del nombre, la ley de propiedad intelectual, perdón, si vamos a ir, digamos, una pugna, y yo soy conocida con un nombre y no lo tengo inscripto, y otra persona viene y me dice, pero a mí también me dicen, no sé, Pocha, y sí, bueno, pero yo soy conocida, yo soy la Pocha conocida en el ambiente, y yo no lo tengo inscripto, pero la persona sí. Bueno, lo importante es que tenga notoriedad, que sea famoso, digamos, el seudónimo, más allá de que se pueda inscribir y que goce de la protección de ser un derecho intelectual, digamos. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Nada, era más que nada porque mañana tenemos la última clase previa al parcial. Ayer tuvimos tutoría igual con la doctora Oviedo también. Pero nada, o sea, llegamos a ver hasta la unidad 13, nos quedaron sin ver la unidad 3 y la 11, y el martes a la mañana tenemos parcial, entonces el martes también tampoco tendríamos clase. No sé si vos podés notificarle a la doctora eso, o cómo podemos hacer para recuperarlo, porque no llegamos a ver hasta la 16. Y, a ver, espérenme que voy a Claro, profe, fijarme persona porque jurídica directamente no la vamos a ver, sino. La profesora ya dijo que va a ingresar hasta donde se pueda ver en clase, y la unidad 3 la vimos en relación a la de eficacia temporal, que es la 4. ¿Y qué hacemos con las 3 unidades que todavía no vimos? Y Por eso justamente mismo. dijo que lo que no se vio en clase se va a evaluar hasta lo que se vio en clase. Teóricamente hasta la unidad 13. Porque hasta lo que se vio. Buenísimo, genial. Era para más que nada notificarle capaz a la profe esto de que vimos capaz 2 clases seguidas, bueno, en profundidad, obvio que no sirve, pero en la misma unidad. No, sí. Claro, y ustedes que no vieron, vos me decís la 3, y no tengo acá justo, no tengo el programa al lado como para verlo, porque no, a veces me cambian las unidades. No, justo nos había no dicho me la acuerdo. doctora que capaz nos daban la 11 hoy y la 12 mañana, pero como vimos hoy, el lunes 12, hoy 12, y mañana seguro Ariel continúe con los puntos que faltan de la 12, nos quedó la 11 sin ver. Bueno, la 3 dicen que la relacionaron con la unidad 4 igual, pero bueno. Pero la 11, me lees el título de la 11, porque no me acuerdo, no tengo acá La el programa inhabilitación justo y la conmigo. ancianidad. Pero ¿no la vieron la semana pasada esa? No, profe, porque perdimos 2 clases la semana pasada. O sea, ¿el miércoles pasado no tuvieron? Claro, ni miércoles ni jueves tuvimos. Sí, por eso te digo. No, porque yo la semana pasada justo estuve no pude dar clase porque estuve enferma, pero lo había Sí, nos dijo la notificado. profe, sí, Por sí. eso le había dicho si le parecía, yo seguía, que daba nombre, pero bueno, se ve que ahí hubo una desconexión entre nosotros, pero porque me tocaba dar nombre a mí justamente la semana pasada. Pero a ver, igual, a ver, yo lo que les recomiendo, chicos, es que si le dijeron que entran hasta la unidad 13, que ustedes lean todas las unidades por más que no se haya dado, porque si entra, se puede tomar, no es que no. Siempre se va a centrar los parciales en lo que se da en clase, en las reglas generales de todas las materias,
pero si les dicen que entra, no dejen de leerlo, ¿bien? Porque, por las dudas, yo se los digo porque las clases, a veces uno no se llega a dar todo, no se llega a dar en profundidad, y a veces se toca un tema de una bolilla de otra, perdón, de una unidad de otra. Yo lo que les recomiendo es eso, es que lo lean, que por más que no se haya dado, que lo lean, y que de última, mañana, si tienen alguna duda, o el viernes, lo consulten respecto de los temas que no se dieron. Pero si entran hasta la 13, yo les diría que lo lean. No, el tema es ese, que nosotros vimos hasta la 13, pero la doctora Oviedo ya nos dijo que entraba hasta la 16 o hasta donde veamos, pero que después nos iban a avisar. Ah, No es, bien. bueno, ¿cuándo nos van a avisar? Sí, y no, ya este viernes seguramente que se lo van a comunicar bien, pero, o mañana. Yo reitero, entiendo lo que vos me decís, que todavía no saben bien hasta cuál entraría. No, yo creo que el cuatrimestre pasado entró para el primer parcial hasta la 13, creo, no me acuerdo ahora bien, o hasta la 15, no me acuerdo, mirá, si te digo, te voy a mentir. Pero yo le diría que por las dudas, por lo menos hasta la 13, sí o sí, que lo tengan estudiado, digamos. Después, bueno, mañana yo ahora le voy a consultar a la doctora por las dudas que ustedes tienen esta duda, y que ella lo suba al campus o lo aclare. Bien, ¿sí? Por las dudas. Genial, profe, gracias. Porque nosotros, nuestra duda Bueno. pasaba por el tema de que capaz hacen un mismo parcial para todas las comisiones, y nosotros, a diferencia de la comisión 6, por ejemplo, perdimos un par de clases en el medio. Claro. No, los parciales no van a ser iguales, tengo entendido, igualmente. Pero bueno, igualmente más allá de eso, para que sepan hasta dónde entran, ¿no es cierto? Que lo tienen que poder saber eso, ¿no? Extinción de la persona humana tampoco lo vimos. ¿La extinción de la persona humana cuál es, la 14? Sí, Sí, la profe, es 14. la 14. Que no es igual a cuál. No ¿Por qué me llegamos a ver ponen? 14, que es extinción de la persona humana, 15, las personas jurídicas, ni 16, asociaciones civiles y fundaciones. Eso todavía no lo vimos. Bien. O sea, no vieron la 14, bueno, la 15 y la 16. Bueno, yo le voy a decir a la doctora que la comisión 2 no llegó a ver, por lo menos en clase, esto, porque en última instancia, bueno, para que se tenga en cuenta. A ver si yo tengo acá algo de... puntos. Sí. Sí, encima la 14 es bastante larga, la extinción de la persona humana. Ahí encontré el programa. Bueno, chicos, yo le voy a decir a la doctora, así ella lo tiene en cuenta, y me parece... Profe, Sí, no van a ser iguales los parciales. profe, Sí, antes de que termine la clase, ¿le puedo hacer una consulta? En el caso sí, de sí. de la inscripción, ¿no? En el registro civil, Ujú. ¿pasaría algo o sería considerado una inscripción correcta si lo realiza un familiar que no es el madre o el padre directo, por ejemplo, una tía? ¿Sería correcto el procedimiento? Pero, ¿inscripción en qué? ¿De qué me estás hablando? De ¿En nacimiento, qué por ejemplo, cosa? del nombre. Por ejemplo, nace un bebé, va la tía y le pone de nombre, no sé, cualquier cosa, un nombre, por ejemplo, María, como el del ejemplo,
y la madre le dice que no es correcto. ¿Sería correcto que la tía la haya inscrito con ese nombre? No tenía que ver No, una porque autorización nada más previa. pueden inscribirlos los legitimados. Claro, padre y madre entonces. Claro, son los únicos. O, bueno, o alguna persona que ellos designen, ¿vieron los supuestos o no? Puede ser que uno de ellos designe a un apoderado, y puede ir al apoderado, por ejemplo, a inscribirlo. Pero sí o sí tiene que ser, digamos, con un mandato de los padres, de alguno. Y Si por no, ejemplo, sí. ¿Cómo? si la madre le dice que, o sea, le expresó que no pudo concurrir al registro civil y que le hiciera el favor, ahí sí sería correcto, ¿no? No, es que no le puede pedir un favor, le tiene que dar un poder, según la norma. Si no, está el supuesto de que lo inscribe, si no, el Ministerio Público, o lo inscribe el del registro, elige el nombre. Pero eso lo vieron, eso lo establece el artículo directamente, es lo que establece la ley. Bien, El bien. artículo 63. Por ejemplo, a ver, el artículo 73, que acá yo lo tengo, dice, corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin, a falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar autorización al otro, y en defecto de todos, bien, o sea, no hay apoderados, los padres no están, la tienen que hacer los guardadores, que por ejemplo podrían ser los tíos, ¿entendés? Que sean designados guardadores del menor, porque fallece la madre en el parto y no hay padre, el Ministerio Público o el funcionario del registro de Estado Civil, o sea, le caen con un chico al registro de Estado Civil, no hay padre, no hay nadie, bueno, el funcionario lo inscribe. Pero son casos sumamente particulares, ¿no? Se tiene que, por ejemplo, yo no es que voy con cualquier chico y lo inscribo y la personal del registro público, el oficial, me va a inscribir así porque sí, no, tengo que llevar, qué sé yo, a la partida de función de la madre, tengo que justificar cómo es el tema, ¿no es cierto? No, claro. No es tan sencillo tampoco. Y la última cosa que le pregunto, pero bueno, sí. Sí. Más que nada es para saber qué es la naturaleza dual en la parte de la persona humana. En la parte de la persona humana, en la naturaleza dual. Claro, el nombre, en el nombre particularmente. Pero, ¿en qué contexto? Porque no lo estaría entendiendo. En el ¿La naturaleza contexto jurídica? Claro, en el contexto de si el nombre de la persona humana tiene o no tiene naturaleza dual. Esa es más que nada la pregunta. La verdad es que no entiendo eso de la naturaleza dual, o sea, están las concepciones respecto de qué es el nombre, que para unos dicen que, digamos, obviamente que es para identificar al individuo, otros dicen que el nombre tiene, digamos, es un derecho subjetivo extrapatrimonial. Después está la otra teoría que dice que se considera como una institución de policía civil, y el código que dice que es un derecho de usar el prenombre o el apellido. Lo de la naturaleza dual, no sé de dónde lo sacaste, eso. Es un derecho de ver de identidad, digamos, dice el código. Claro. ¿Eso es lo que no entendés? ¿Que es un derecho de ver de identidad? Sí, esa parte. Y si entraría en la parte de la persona humana. Claro, porque en realidad el derecho, el nombre, la persona, como que en realidad las corrientes que hay se centran mucho en una cuestión específica. Por ejemplo, como te decía, el nombre se utiliza para distinguir al individuo, o sea, es un atributo esencial de la personalidad, digamos. Sí, obviamente que es un atributo esencial de la personalidad, eso dice una corriente. Otra dice que es un derecho subjetivo extrapatrimonial. Lo va a distinguir esta teoría de lo que serían las personas jurídicas, porque dice que las personas jurídicas el nombre tiene contenido patrimonial. Pero, a ver, y después hay la última corriente, que es la que dice que es una institución de policía civil, porque dice que el nombre los impone obligatoriamente a los fines de identificar a la persona, a los fines de controlar a las personas, de registrar a las personas, que en realidad lo que termina diciendo Rivera en ese punto es que
o sea, que ninguna de estas individualmente es efectiva o es lo que realmente es la naturaleza jurídica del nombre, porque dice que obviamente que hay un derecho subjetivo al nombre y que las personas se van a estar obligadas a usar el nombre, pero porque es una cuestión de interés social. Entonces el código termina definiendo al nombre, digamos, como un derecho de deber de identidad. Es un derecho porque porque tengo derecho a tener un nombre, y tengo el deber por una cuestión de policía civil, por una cuestión de interés social en realidad. Hace el derecho de deber es que yo tengo el derecho de tener un nombre, pero a la vez no solamente tengo el derecho, sino que tengo el deber por una cuestión de interés social y una cuestión de orden público, digamos. Pero es nada más desde ese punto de vista el derecho de deber. Claro, ahí lo entendí. No sé si- No entendía bien. Sí, lo entendí perfecto, como que todos tenemos el derecho y el deber de tener un nombre. Ahí lo Claro, comprendí. un derecho porque justamente es parte de una característica esencial de la persona, un derecho personalísimo, algo con lo cual, ustedes saben que los derechos personalísimos son aquellos con los cuales no se puede, sin ellos no se podría concebir a la persona como tal. Entonces, necesitamos, la persona tiene el derecho a tener un nombre para identificarse, por una cuestión, por ser un atributo de la personalidad. Y el deber, justamente por una cuestión un poco de policía civil y de interés social también, porque vieron que cuando ustedes leen la parte histórica, van a ver cómo empiezan a hacer el tema del nombre, porque en un momento se identificaban por un vocablo, después la complejidad de la vida en la ciudad, la complejidad de la vida social en sí, requirió que las personas adoptaran un nombre para identificarla, para poder identificarlas y facilitar el desarrollo social, ¿no es cierto? Tanto a las personas como a las cosas, en ese sentido. Por eso es que justamente es como medio un cuentito para llegar a la naturaleza jurídica, porque es así. Pero por eso también es esta necesidad de interés social, y por eso ese deber un poco, ¿no? De tener que usarlo. Bien. Ahí lo entendí. Gracias, profe. De nada, chicos. Bueno, yo voy a hablar con la doctora por estas unidades que me dijeron que son entonces la 14, la 15 y la 16. Así le comento a la doctora. ¿Bien? Bueno, chicos, me despido y ojalá que en la próxima clase ya me hayan solucionado el tema de la cámara. Así que, bueno, les mando un saludo a todos. Y cualquier cosa yo le voy a hablar a la doctora y, bueno, y muchos éxitos desde ya con el parcial. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.